Queridos amigos, muy buenos días. ¿Cómo podemos quitar todo el resentimiento y el rencor que llevamos en nuestro corazón, producto de las ofensas que nos han hecho, de las heridas que hemos recibido? Bueno, hay que tener mucho cuidado porque la mayor esclavitud del hombre es vivir sin perdonar, ya que esto nos lleva a amargar la vida. Hoy vamos a compartir cómo podemos alcanzar el perdón y lo vamos a hacer meditando el Evangelio de Mateo 18 del 21 al 35. No lo voy a leer en totalidad porque es un evangelio larguito, pero en este evangelio vemos que Pedro se acercó a Jesús y le preguntó: si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? ¿Hasta 7 veces? Jesús le contestó: no solo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Luego Jesús les contó la parábola del rey que quiso ajustar cuentas con sus servidores. Creo que todos conocemos muy bien esta parábola, en donde el rey perdonó a un hombre que le debía muchísimos millones, después de que él le suplicó el perdón. Y en cuanto él, este rey, había sido perdonado y fue liberado, bueno, pues este hombre salió con uno de sus compañeros que le debía muy poquito y lo metió a la cárcel, sin importarle su situación de vida. Por esta actitud, el rey lo mandó llamar a este hombre y le dijo: ¿no debías tú también haber tenido compasión a tu compañero como yo tuve compasión de ti? Y bueno, sabemos el desenlace de esta parábola. Lo metió nuevamente en la cárcel. Hermanos, esta escena del Evangelio es bellísima. Nos invita a vivir el perdón de corazón. Debemos ser conscientes de que Dios nos ha perdonado muchísimo y lo hace sin condiciones, simplemente por una cosa: porque nos ama totalmente. Esto nos debe llevar a perdonar también a nuestros hermanos sin condiciones, sin ponerles esas letritas chiquitas del contrato. Esto nos debe llevar a un desbordamiento en el amor y que este amor se concretice en el perdón. Hoy se habla mucho de justicia, pero poco de perdón, porque este nos cuesta mucho trabajo. Para explicarte el efecto que produce el rencor en nuestras vidas, una actitud que genera pues esa amargura en nuestra vida, vamos a compartir la siguiente historia. Se habla de un exitoso judío que estaba o había estado en un campo de concentración nazi. Se enteró de que su más querido compañero de aquellos tristes días se había enfermado y entonces estaba solo y lo buscó. Lo buscó y desgraciadamente lo halló en la miseria. Se acercó a su compañero y entonces le preguntó: oye, ¿ya perdonaste a los nazis? Por supuesto que no, le contestó aquel moribundo. Todavía los odio con toda mi alma. Y entonces concluyó su compañero: te tengo una mala noticia. Ellos todavía te tienen prisionero. Hermanos, esta historia es muy sencilla, pero nos enseña que muchas veces pensamos que el perdón es un regalo para quien me ofendió o para quien me lastimó. Y es por eso que no queremos perdonar o nos cuesta trabajo hacerlo, porque no queremos premiar al otro con nuestro perdón. Lo que no nos damos cuenta es de que los primeros beneficiados del perdón somos nosotros mismos. Y ese perdón es regalarnos a nosotros la felicidad, es ofrecernos a nosotros nuestra propia libertad. Ya que quien sufre es el que odia y no el, y no el odiado. Así que pues necesitamos perdonar. Todos tenemos necesidad de practicar el perdón. El que cultiva rencor y resentimiento en su corazón jamás será feliz, ya que es como si atizara una llama que quiere que queme a su enemigo, pero en realidad esa llama que está atizando solo le quema a él mismo, al otro no le hace nada. El resentimiento destruye y quema solo al resentido, a nadie más. Por eso odiar nos destruye, porque es como un veneno que tomamos a diario, a cuentagotas, poco a poquito, y que finalmente termina envenenándonos y sin saber pues ni siquiera cómo lo estamos llevando en nuestra vida. Además, cuando decidimos no perdonar de corazón a quien nos lastimó, lo primero que queremos hacer es alejarnos de esa persona. Pero la sorpresa es que el resentimiento te ata más a esa persona que estás odiando. Tú te quieres alejar, pero el resentimiento, en vez de alejarte, te ata
ata más a la otra persona. ¿Por qué? Porque el estar resentido te vuelve esclavo, te encadena a aquella persona a la que quieres separar de tu vida. En el interior estás recordando, estás echándole limón a la herida, etc. Hermanos, la conversión que nos lleva al perdón, pues sabemos que es una obra de la gracia, y también hay que darnos cuenta que es un trabajo interior, requiere de esa cooperación nuestra, la cooperación del hombre, pues esta gracia supone el deseo sincero y el esfuerzo por querer cambiar de vida. Esta búsqueda sincera por querer conocer y amar más a Dios debe tener manifestaciones y debe tener signos externos, pues la gracia nos lleva a una verdadera transformación del corazón, pero necesitamos nosotros, hermanos, también poner lo que está de nuestra parte. En ese sentido, pues conviene que ahondemos en una de las principales manifestaciones de la conversión, la alegría de perdonar. Si no queremos perdonar, quiere decir que no nos queremos convertir. Cuando logramos vencer ese rencor, ese resentimiento y avanzamos, quiere decir que estamos abriéndonos a la conversión. Perdonar, hermanos, entonces es una obra de la gracia. Hay que pedirla. Es un don que Dios nos lo da y que Dios otorga a quien se lo pide con humildad. Pero también el perdón es un acto humano, un ejercicio interior. Perdonar, hay que tenerlo bien claro, no es un sentimiento, sino que es una decisión de la voluntad. Es querer eliminar o cancelar el efecto que la ofensa del otro me produjo. Alguien alguna vez me dijo: padre, ¿cómo lo voy a perdonar si no estoy de acuerdo en lo que hizo? Ánimo. Perdonar es como aceptar, me decía él, perdonar es como aceptar lo que ha hecho y yo no estoy de acuerdo. Ánimo, hermanos, el perdón no basa su acción en la aceptación de lo que pasó. El perdonar no significa que estés de acuerdo ni que apruebes la obra negativa que hizo. Simplemente significa dejar de lado aquellos pensamientos, emociones negativas que te causaron dolor, que te causaron enojo, frustración, ira, etc. En resumen, perdonar, hermanos, es dejar una carga, un peso inútil que nos está amargando, que bloquea nuestra alegría, que nos roba la paz y nos quita la tranquilidad. Es dejar cicatrizar una herida y no estarla abriendo constantemente con la autocompasión, con la autoconmiseración. ¿Qué debemos hacer para poder perdonar? Pues primero hay que recordar que necesitamos de Dios, acercarnos a experimentar su perdón. Nadie da lo que no tiene. Segundo, haz ciertos actos de bondad con los demás. ¿Para qué? Para que podamos comprender las debilidades humanas de los otros, que podamos comprender que también nosotros tenemos esa vulnerabilidad y que también hemos afectado a los demás. Y tercero, salir de mi egoísmo y ponerme a servir a los otros, hacer un esfuerzo por impulsar en mi voluntad ese acto de servicio, porque el perdón, el resentimiento me lleva a poner mis limitaciones, mis barreras, a vivir así de lejecitos. Tercer consejo, hay que acercarnos, saliendo de nuestro egoísmo, a volver a servir. Y eso nos va ayudando a cicatrizar la herida. Ánimo, todos podemos traer heridas en el corazón, pero si no las sanamos, estaremos viviendo una vida amargada. Que la bendición de Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Dios les bendiga. Pidan por mí.